Bienvenidos a este video. Nosotros somos estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios. En este momento hablaremos sobre el régimen cambiario y las exportaciones. Mis compañeros son Yuri Maritza García, Raúl Mosquera, Diego Garavito y quien les habla, Jennifer Mancipe. Bienvenidos. Régimen cambiario. El régimen cambiario va relacionado de cómo funciona la tasa de cambio, la intervención del Banco Central de un país dentro del movimiento de ingresos y egresos de divisas. Cuando hablamos de régimen cambiario es necesario hablar de divisas. Y cuando decimos divisas son todas aquellas monedas diferentes al peso colombiano, que es nuestra moneda nacional. Y hablamos sobre su relación de la moneda nacional del país, que en este caso pues es el peso colombiano. Para Colombia, ese conjunto de normas no solo regula cambios internacionales, que son las divisas, sino que también, además de la regulación, busca una facilitación de las transacciones con el exterior y así internacionalizar el país. En Colombia existe un marco normativo y encontraremos estos artículos donde habla del régimen cambiario, según la Ley 9 de 1991, como pueden ver en esta imagen. Objetivos. Cuando hablamos de objetivos, nuestra norma y nuestro régimen va a estar dirigido al cumplimiento de estos objetivos, que son internacionalizar la economía para lograr competitividad en mercados externos, promover y fomentar y estimular el comercio exterior, estimular inversión de capitales del exterior en el país, aplicar controles a los movimientos de capital, mantener o buscar un nivel de reservas internacionales adecuado. En Colombia se maneja una fórmula en donde el nivel de reservas internacionales mínima que debe mantener el país debe ser de las importaciones de Colombia durante 3 meses. Es decir, si hoy vamos a medir las reservas internacionales, deben ser equivalentes al valor de las importaciones realizadas por Colombia en los 3 meses anteriores. Aunque en Colombia se maneja un rango más alto por el Banco Nacional. Como veníamos diciendo, sigue coordinar políticas y regulaciones cambiarias o políticas macroeconómicas, que es atraer capitales extranjeros que inviertan y que ingresen al país y para el desarrollo. Y el control, facilitar el desarrollo de las transacciones y establecer mecanismos de control y supervisiones adecuados. Mercado cambiario. El mercado cambiario es donde se mueven todas estas divisas y donde algunas son consideradas de mercado libre y otras de mercado regulado. El mercado regulado son aquellas divisas que deben ser canalizadas obligatoriamente, y el mercado libre son las divisas que no están obligadas a ser canalizadas. Canalizar es que la divisa que ingresa o sale del país lo haga a través de 2 mecanismos que considera la norma. El primero es por los intermediarios del mercado cambiario, que son los IMC, que a continuación lo vamos a ver. Y el segundo son los mecanismos o cuentas de compensación, que también lo van a explicar mis compañeros. IMC o intermediarios del mercado cambiario. Los intermediarios del mercado cambiario son importantes para el control, porque es a través de ellos en donde más se mueven las divisas que ingresan o salen del país, por operaciones que tenemos en el caso de comercio exterior, o inversiones internacionales o endeudamiento externo, o algún otro tipo de operación. Hacen parte entonces de los intermediarios del mercado los bancos comerciales, bancos hipotecarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, financieras, Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldes, cooperativas financieras, sociedades comisionadas de bolsa
o casas de cambio que estén legalmente constituidas. Continuando con el tema del mercado cambiario, vamos a hablar de los formularios. Dentro de los formularios hay varios grupos y dentro de esos grupos, pues lo más importantes se encuentran el formulario número 1, que es para importación de bienes, es todo lo que se traiga al país; exportación de bienes, que es todo lo que necesitamos sacar del país; el tercero y el 3A, que se refieren a todo el tema de endeudamiento externo y los gastos y honorarios generados por ese endeudamiento externo; el número 4, que corresponde a las inversiones internacionales; el número 5, que corresponde a los servicios, transferencias y otros; eh, numeral 6, que es el formulario de información de endeudamiento externo otorgado a los residentes; el numeral 7, que corresponde al formulario de información de endeudamiento externo otorgado a los no residentes; el numeral 8, el formulario número 8, de registro de avales y garantías en moneda extranjera; el formulario número 9, de registro de cuentas corrientes y de compensación; el formulario número 10, de relación de operaciones de cuenta corriente de compensación; y el formulario número 11, de registro de inversiones internacionales. Dentro de las modificaciones que se han hecho en este año 2019, se encuentra que el formulario 11 y el 11A tuvieron unas actualizaciones. Cabe anotar que dentro del sistema estadístico cambiario del Banco de la República de Colombia, en su portal electrónico, se encuentran todos los formularios de manera electrónica o los formularios para consulta e impresión, para que el usuario pueda ir familiarizándose y conociendo. Así como además también encontramos los anexos y las explicaciones para poder entender y diligenciar estos formularios. Es muy práctico, no vamos a entrar al detalle y a mostrar uno a uno, sino que vamos a mostrar un ejemplo muy puntual y muy específico para que sea entendible el proceso. Antes de continuar y llegar al ejemplo, vamos a hablar de otros temas como por ejemplo el numeral cambiario, que es un código asignado por el Banco de la República para identificar las operaciones de cambio que se canalizan mediante el mercado cambiario. Los numerales cambiarios se deben utilizar al diligenciar las declaraciones de cambio de los formularios 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Los numerales cambiarios se encuentran definidos en el anexo 3 de la circular reglamentaria externa DCIN-83 y sus modificaciones anexas. Cuando se habla de numeral cambiario de ingreso es cuando se utiliza cuando los intermediarios del mercado cambiario efectúan compras de divisas, así como cuando los residentes realizan consignaciones en las cuentas de compensación de moneda extranjera que poseen en entidades financieras del exterior. El numeral cambiario de egreso se utiliza cuando se efectúan las ventas de divisas, así como cuando los residentes realizan retiros en moneda extranjera que poseen en entidades financieras en el extranjero. El siguiente ítem a trabajar es la declaración de cambio. Y esto habla de uno de los formularios que requiere firmas especiales ante el Banco de la República, y es un formulario que se debe diligenciar en original y copia, que quien realiza la operación de cambio en Colombia a través de los
IMC, intermediarios del mercado cambiario, o las cuentas de compensación. Esto quiere decir de la persona que va a realizar el cambio de divisa, el cambio de moneda. Entonces es muy sencillo. En esa forma de diligenciar se requieren básicamente el formulario, que es si la persona interesada está diligenciando el formulario y se presenta ante el representante o el IMC cuando hay compra y venta de divisas. Entonces puede ser, no sé, una casa de cambio. ¿Mm? Cuando la persona se presenta ante el Banco de la República y la operación se efectúa a través de una cuenta de compensación. A partir del 4 de julio del 2019, los intermediarios del mercado cambiario, mediante la opción de corrección de errores de digitación, podrán modificar no solo lo correspondiente a los numerales cambiarios, sino que además los datos del importador, el exportador, de la empresa o la persona natural que compra o vende las divisas, de la información de datos mínimos requeridos para las operaciones de cambio, por importaciones de bienes, exportaciones de bienes y por servicios, transferencias y otros conceptos respectivamente. Toda esta información la pueden encontrar en el link anexo del Banco de la República. También pueden encontrar las ayudas para el diligenciamiento en línea de los formularios 11, 11A y 12 en el enlace que está a continuación, que corresponde a quien vaya a bancodelarepública.gov.co en el Servicio Estadístico de Colombia. Para nuestro ejemplo vamos a usar el formulario de información de endeudamiento externo otorgado a residentes. Vamos a plantear un caso hipotético de que estuviéramos comprando $1 en Perú. Entonces, dentro del formulario online que se encuentra en la plataforma del Banco de la República, solicitan unos datos específicos como un tipo de operación, entonces que si es un número y uno da clic y selecciona la opción de iniciar, luego ingresa la fecha en que se realiza la diligencia de este formulario, cuál es el número del préstamo, un número de identificación. Por lo general, si no está matriculado en la plataforma, pues no hay necesidad de llenar este espacio. Si hay que hacer un desembolso, cuál es el número de esa declaración, que para diligenciar el formulario, pues en los intermediarios, en los IMCs, le facilitan a uno ese número. El numeral que le están asignando a esa transacción. Si hay un código de negación, cuánto es el valor de esa negociación, cuánto es el valor en dólares de esa negociación. Luego me solicita el tipo de documento, el número de documento de identidad. En algunas ocasiones pide la razón social, en otras, por ser un formulario online, pues no hay necesidad de diligenciarlo. La identificación de quién es la persona que está prestando el dinero, el acreedor. Entonces, un código que está asignado, el nombre o la razón social. Para este caso, pues pusimos un número al azar y un nombre cambiando, que es también al azar. El país de origen fue Perú. No hubo necesidad de llenar el tipo de prestamista, pues el formulario, como les digo, no estaba requiriendo muchos campos. Pide el código del propósito del préstamo, pues como es $1 no lo especifiqué. El código de la moneda, para este caso, también dentro del listado anexo
DSI N83 se encuentra el listado de nombre de la moneda. Entonces, ese código para el caso de Perú se escribe PEN. El monto contratado, pues para este caso era $1, que no se va a manejar con intereses, un número de depósito por el tema financiero. Si había que colocar alguna indexación o algo, se hace la selección. Para este caso, pues no hay necesidad. Eh, la fecha en que se va a realizar el plan de amortización. Entonces, en la plataforma tiene para diligenciar 15 espacios, 15 meses para el pago. Pues aquí como era solo uno, pues utilizamos un solo espacio. Pusimos que era en el mes siguiente y que se iba a pagar el dólar. Dentro del proceso, continuando, pues en la siguiente parte del formulario dice que números de créditos anteriores solo para sustitución, fraccionamiento o consolidación de créditos. Entonces, si por ejemplo uno va a reemplazar el crédito o si va a partir ese crédito como lo llamamos en Colombia, como lo refinanciamos, o si vamos a unificar varios créditos, entonces para esa parte se selecciona en unas casillas de validación y ahí ingresa uno el código del crédito anterior, cuál era el código de la moneda y cuál era el valor que estaba en ese entonces para cambiarlo por el nuevo. Y para finalizar, hay una nota. Para los fines previstos en el artículo 83 de la Constitución Política de Colombia, declaro bajo la gravedad de juramento que los conceptos, cantidades y demás datos consignados en el presente formulario son correctos y la fiel expresión de la verdad. Como todo documento legal, pues pide esa validación de que uno está confirmando que es un documento legal, de que es un documento verídico y que está uno plasmando la verdad. Eh, Por último, pues el nombre de quién es la persona que está declarando, el documento de identidad y la firma. ¿Mm? Hay un espacio, pues que ese será diligenciado por el Banco de la República en caso de ser necesario, o por el intermediario, pues cambiario. Y aparecen los botones de imprimir en el caso que uno necesite imprimirlo, de limpiar o de enviar, si se requiere enviar a algún lado de manera electrónica. Buenas noches. Hoy venimos a hablar sobre las exportaciones del régimen cambiario. ¿Qué es una exportación? Es cuando llevamos mercancía de un país a otro para que allí sea consumido y a cambio vamos a obtener beneficios lucrativos. En segunda instancia tenemos las exportaciones de reintegro. ¿Qué es un reintegro? Es la devolución de impuestos internos. El acuerdo entre países está prohibido exportar impuestos, así lo llama. Por ejemplo, el gobierno ha autorizado por la exportación de carne la devolución del 5% de impuestos. Esto es una mejora para la industria frigorífica, porque esto hace que las exportaciones tengan más fuerza. En tercera instancia, tenemos la exportación de pago anticipado. Es cuando los comerciantes de un país quieren comprar, deben de pagar anticipado para que se le pueda entregar la mercancía. Por ejemplo, por la muerte del presidente Hugo Chávez, Venezuela perdió credibilidad y ellos querían importar mercancía desde Colombia, pero los exportadores colombianos pedían garantías y se llegó al acuerdo que ellos tenían que pagar anticipado para poder que los exportadores de Colombia le enviaran sus mercancías. En, ter en tercera instancia tenemos el pago financiado. El pago financiado es cuando se hace la exportación por financiación, sea moneda extranjera o moneda corriente. Esto tiene que ser informada por el intercambio del mercado cambiario. Hay unas excepciones,
Por ejemplo, hay unos que no tienen la obligación de informar. Estos son los pagos de créditos con tarjeta de crédito, la compra que se hace sobre giros en cuentas al exterior de residentes. La cuenta de compensación es una cuenta abierta en el extranjero por un residente en Colombia, a través de la cual se podrá hacer tanto operaciones en divisas de obligatoria canalización como aquellas que no la requieren, sin necesidad de utilizar un intermediario de mercadeo cambiario. Adicionalmente, a través de ella se puede recibir pagos de moneda extranjera de operaciones entre residentes, puesto que estas operaciones, por regla general, se deben pagar en pesos colombianos. Estas cuentas abiertas en un banco extranjero para poder servir como mecanismo de compensación. ¿Cómo se registra? Se registra la cuenta en el Banco de la República a más tardar dentro del mes siguiente a la fecha de su apertura o a la realización de una operación de obligación o canalización. Una vez registrada y en funcionamiento, la cuenta genera una serie de obligaciones para su titular, las cuales demandan un amplio conocimiento del régimen cambiario y todos sus procedimientos. Tales obligaciones se podrían agrupar así. Primero, suscribir por primera vez el Banco de la República al acuerdo para la transmisión electrónica de información, lo cual se hace a través de la plataforma electrónica. 2. Transmitir al Banco de la República un informe mensual con los movimientos realizados a través de la cuenta durante el mes inmediatamente anterior. 3. Transmitir la información exógena cambiaria a la DIAN en forma trimestral conforme al calendario confeccionado por la entidad. 4. Presentar a los intermediarios los informes de endeudamiento externo cuando se realicen las operaciones de crédito activo o pasivo internacional. 5. Presentar los formularios del Departamento Cambiario Internacionales que prescriben la legislación cambiaria, como en el formato 11 y 12 entre ellos. En general, cumplir con la cabalidad del régimen cambiario colombiano. Es importante señalar que los ingresos y las operaciones de estas cuentas de compensación están sujetos al régimen tributario colombiano. El compromiso del exportador es el papel que desempeñan los directivos en el diseño e implementación de la estrategia de expansión internacional a nivel de los recursos disponibles para su desarrollo. Primero deben tener las características de su dirección, cuáles van a ser las personas que están capacitadas para hacer esa gestión, la formación que tienen y el conocimiento para manejar sus exportaciones. Validar ventajas y desventajas, los recursos, digamos si se presenta alguna anomalía, cómo van a solucionar y cómo van a resolver esa novedad. Adicional de eso, la empresa debe tener tamaño, cantidad de producto, tecnología, nivel de costo, desarrollo de nuevos productos, precios, cómo se van a expandir y la importancia del crecimiento que van a tener para lograr su estabilidad y no llegar al fracaso. Y por último, el régimen sancionatorio. Frente a la declaración del cambio, recibiremos una sanción dentro de 25 VTs a 1000 VTs por las siguientes infracciones. No presentarla dentro de la oportunidad legal señalada. Presentarla con datos equivocados o no exhibirla junto con sus soportes. No conservarla junto con los documentos soportes o no haber hecho la transmisión al Banco de la República o cuentas de compensación. Dentro de las operaciones canalizables, la sanción será del 100% del valor no canalizado por las siguientes infracciones. Pagar o recibir pago a través del mercado no cambiario
por concepto de operaciones obligatoriamente canalizables. Extinguir obligación obligatoria canalización por medios diferentes a los autorizados por el régimen cambiario. Canalizar un valor inferior al declarado en los documentos de aduana. Por no canalizar el valor real de la operación efectivamente realizada. Por las operaciones indebidamente canalizadas, la sanción será del 100% del valor canalizado por las siguientes infracciones. Canalizar como importación, exportación o financiación montos no derivados de ellas. Canalizar un valor superior al registrado en documentos de aduana. O canalizar el valor registrado en documentos de aduana cuando éste sea superior al valor real de la operación. La sanción residual. Las que no estén contempladas en los anteriores puntos, 100 VTs por cada operación. Cuando una actuación esté comprendida en 2 o más sanciones, se aplicará la que contemple la multa más alta. La aplicación de la sanción no excluye la responsabilidad civil, penal o aduanera. En ningún caso, la sanción será inferior a 25 VTs o 200 VTs, dependiendo del tipo de infracción. Se aplicarán las sanciones teniendo en cuenta la VT vigente de la fecha de ocurrencia del hecho constitutivo de la infracción, así como la TRM de la misma fecha. En las cuentas de compensación, la infracción de la presentación de los movimientos tendrá una sanción de 200 VTs. La presentación extemporánea de los movimientos tendrá una sanción de 25 VTs a 150 VTs. La utilización de la cuenta para operaciones no autorizadas tendrá una sanción del 100% del valor de la operación. Y canalizar las operaciones diferentes a las del titular tendrá una sanción del 100% del valor de la operación. No solicitar, registrar, pedir permiso al Banco de la República tendrá una sanción de 200 VTs. Y la extemporaneidad no contemplada anteriormente tendrá una sanción de 25 VTs sin superar 150 VTs. Gracias.